¿Qué puede un poeta decir sobre la ciencia? ¿Qué puede un científico decir de la poesía? Esas dos preguntas podrían resumir algunas de las muchas cuestiones de un delicado y viejo diálogo que se ha ido dando no siempre de forma armoniosa y pacífica a lo largo de los siglos. Recordemos solo los fragmentos de los presocráticos escritos en versos hexámetros, o bien el de Rerum Natura del poeta romano Lucrecio, y en nuestros días muchos de los científicos que son poetas, como por ejemplo el Premio Nobel de Química de 1981, Roald Hoffmann, que tiene un extraño libro con un extraño título que se llama Catalista. Científicos y poetas desde siempre hemos estado colgados del lenguaje. Fue el gran poeta chileno Gonzalo Rojas quien citó esta misma frase hace un tiempo, en el 2003, cuando recibía el premio Cervantes, que es como una especie de premio Nobel de la literatura. Y ahí, en esa ocasión, Rojas dijo esta frase: vivimos colgados del lenguaje, como dijo Niels Bohr. Y ese lenguaje es el que respiramos y vivimos a cada instante. Se refiere a el físico danés, también premio Nobel de Física en 1922 y creador del famoso Instituto de Física Teórica de Copenhague, Niels Bohr. No es casual que un poeta cite en medio de una ceremonia tal como este premio Cervantes a un físico. Son complejas las connotaciones por las relaciones entre la poesía y la ciencia que siempre ha habido. Pero veamos un ejemplo de lo que dice Gonzalo Rojas, citándolo a este físico Niels Bohr, coincidiendo con él. Hace muy poco dieron una importantísima, yo diría, noticia sobre las primeras imágenes del Sol tomadas por una de las sondas que ha sido lanzada por la Agencia Espacial Europea y la NASA, que es la Solar Orbiter. La noticia, basada en el boletín oficial de la agencia, dice esto: las primeras imágenes de Solar Orbiter revelan la existencia de hogueras en el Sol. Y agrega: las capturas son las más cercanas al Sol que se han tomado hasta la fecha. Voy a quedarme con dos palabras de este boletín informativo de la Agencia Europea, la Agencia Espacial Europea. Una de ellas es la palabra cercana, las fotos más cercanas. Observen ustedes que cercano no tanto, porque se mide a una distancia de 77 millones de kilómetros. El Sol está al doble, a unos 150. Por lo tanto, no es demasiado cercano que digamos. Y la otra palabra es hogueras, la existencia de hogueras. Uno cuando escucha la palabra hogueras se imagina un amigable fogón con amigos, calentándose las manos una noche de frío, pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de fulguraciones solares que están formadas tal vez por burbujas de hidrógeno que arden a más de 6.000 grados centígrados. Las palabras nos hacen imaginar más de lo que quiere decir.
A esto mismo se refería Bohr cuando afirmaba que estamos colgados del lenguaje, de una manera que no podemos, decía él, no podemos decir qué está arriba, qué está abajo, y agregaba, la realidad es también una palabra que debemos aprender, decía Bohr, a utilizar correctamente. Y sabía lo que decía porque no solamente contribuyó a la comprensión del átomo, sino que protagonizó los debates de Copenhague, en los que intervinieron los más prestigiosos y recordados físicos de la época. Bohr está señalando que en la comprensión de nuevas ideas se interpone un uso del lenguaje de una manera interpretativa. No por nada, en Copenhague, rodeado por Dirac, por Pauli, por Ehrenfest, por Heisenberg, por Einstein mismo, Bohr era el más filosófico de todos los físicos. Pero para entender esto hay que preguntarse algo que es más cotidiano todavía en nuestras tareas de profesores y en nuestras tareas de investigadores. Cuando un profesor de ciencias o un investigador habla, ¿hasta qué límite transfiere una información o alimenta un modelo retórico que lo precede? El rigor del método, la disciplina, la conciencia científica hacen siempre una diferencia del lenguaje entre el divulgador y el investigador. Pero entre el descubrimiento de un error o de una novedad y la argumentación, la investigación, hay un uso del lenguaje a través del cual se reinterpreta el hecho mismo de la realidad que se está investigando. Stephen Hawking va más allá todavía. Cuando se pregunta qué es lo que da vida a una ecuación, qué es lo que da vida a las ecuaciones, y crea un universo para que las ecuaciones, lo puedan describir. Esta pregunta es tal vez la respuesta y también una paradoja a las dos primeras preguntas que hice sobre la vieja y conflictiva relación entre la poesía y las ciencias. Pero volvamos por un momento más a Bohr, quien puede aclararnos estas dudas. Para él, el lenguaje de la física cuántica no estaba tan lejos de la poesía. Bohr decía que el poeta no trata de describir los hechos, sino de crear imágenes y conexiones. El físico, como el poeta, no trata de averiguar cómo es la naturaleza, sino entender lo que ésta le dice. Suena maravilloso, ¿no? Vemos por qué razón era el más filósofo de todos los físicos. Los lenguajes de la poesía y las ciencias permiten pensar en estrategias aplicadas a controlar la polisemia, es decir, esa capacidad que tiene el lenguaje de significar. Por un lado, el lenguaje de significar cosas distintas, muy amplias. Por un lado, el lenguaje científico intenta sistemáticamente eliminar la ambigüedad, es decir, esa capacidad polisémica que tienen las palabras. Y por el otro, el lenguaje poético intenta multiplicar los significados y obtener
una ganancia de sentido. Ese no es el objetivo de la ciencia. Pero es fundamental aprender a aplicar hábilmente estas estrategias y traspasar las imaginarias fronteras de las no menos imaginarias dos culturas, una científica y una humanística. Porque las dos, si es que existieran, cuelgan de los labios que las expresan y representan. ¿Qué creemos comúnmente que hacen los científicos con sus investigaciones? ¿Qué creen los estudiantes o los padres de estos estudiantes? Por lo general, la respuesta es: hacen experimentos, descubren cosas nuevas, y no se piensa en el investigador, en el científico, como alguien que también debe comunicar, sino que utiliza ese lenguaje como un instrumento, pero no como algo interpretativo. Hay una simplificación que es muy engañosa, al no tener en cuenta cuánto valor tiene el lenguaje en relación misma de la prueba y de la idea. Desde la simplificación o la retórica de lo administrativo universitario, o de la divulgación académica o periodística, o de la misma enseñanza de las ciencias, estamos invalidando el papel fundamental que tiene el lenguaje, no solo en la génesis y formulación de nuevas ideas, sino también en el pensamiento científico. Cuando un científico o investigador, al igual que un poeta, ve algo de un aspecto del mundo en una forma nueva, habla también acerca de eso de una forma diferente, que obliga y demanda a hacer cosas de una manera nueva. Ver, hablar y hacer son tres acciones indelegables de la ciencia y de la creación. Tampoco en el quehacer del investigador se puede obviar, como tantas veces se simplifica, que este investigador no debe persuadir, escribir, negociar, conseguir apoyos financieros. ¿Qué hubiera hecho Bohr si no conseguía que la cerveza Carlsberg financiara parte del Instituto de Física Teórica de Copenhague, donde se protagonizaron los debates de la revolución cuántica del siglo pasado? Y también podemos preguntarnos qué hubiera hecho Cervantes, aunque mal le pesara, sin el desdeñoso apoyo de don Pedro Fernández de Castro, el séptimo conde de Lemos, o del cardenal Espinosa, o del duque de Beja. Son las dificultades las que hay que vencer, tanto como nuestro propio desengaño del poder. Por eso, ver, hablar y hacer son demandas de la creación poética y científica. Pero debemos preguntarnos también si se habla de una manera nueva a partir de una nueva manera de ver. Un descubrimiento científico no se debe en parte también a esa nueva manera de entender lo real en el mundo. Para darnos cuenta del cambio interpretativo en que se produce a partir de un descubrimiento de algo nuevo, voy a poner un ejemplo. Una palabra de medicina, de la anatomía, que nadie puede discutir que está cargada de poesía, al menos de poesía clásica. Es la palabra corazón.
Lope, Lope de Vega tiene un soneto que comienza: del corazón los ojos ofendidos hacen batalla sobre cuál me mata. El corazón con agua los maltrata, que los quiere cegar por atrevidos. El llanto no lo deja ver. Es un soneto muy bonito de aquella época, pero en la nuestra, hasta el poeta argentino Juan Gelman no quiso renunciar a esta palabra cargada de lirismo. Hay un poema que se llama Basta, de Juan Gelman, que es muy expresivo y dice: basta, no quiero más de muerte, no quiero más de dolor o sombras, basta. Mi corazón es espléndido como una palabra. Mi corazón se ha vuelto bello como el sol, que sale, vuela, canta mi corazón. Desde temprano un pajarito y después es tu nombre. Tu nombre sube todas las mañanas, calienta el mundo y se pone solo en mi corazón, sol en mi corazón. La palabra corazón, el concepto de corazón, ni para los sumerios, ni para los griegos, era el lugar de los sentimientos y de las pasiones. En el mito de Prometeo no es el corazón, sino el hígado lo que se come el águila de Zeus. Y recién, a fines del siglo XVII aproximadamente, se abandona la idea astral de un corazón como el sol del cuerpo, o una idea mística como aquella de la residencia del alma y de las pasiones, o de los humores, como en el caso de la melancolía, o en el caso, por ejemplo, de Galeno. Eso se va a reemplazar a favor de una representación mecanicista, como es el de una bomba que late llena de sangre. Esto lo va a hacer un médico inglés de aquel siglo XVII que se llama William Harvey. Es el primero en descubrir este nuevo aspecto de la circulación de la sangre y las propiedades que tiene. Lo deberá argumentar contra lo que se creía desde Galeno, Averroes, Aristóteles, que eran las grandes autoridades de la medicina en aquella época. Harvey recurre para argumentar a un muy buen uso del latín y con un uso bien literario. Dice, por ejemplo, que la sangre entra a los tejidos como a una esponja y luego que se escurre de ellos como el agua en un pantano. Harvey no solo temía que sus descubrimientos fueran olvidados, sino también que, como él mismo dice, en un momento determinado, no solo temo la envidia de unos pocos, sino que tiemblo ante la idea de que la humanidad entera me considere un enemigo. No parece, desde nuestra época de tanta gravedad, estas palabras, estos temores, por hablar simplemente del corazón como un órgano que bombea sangre. Hoy en día nadie duda que late a casi 100.000 veces, enviando sangre a recorrer casi 20.000 kilómetros. Pero Harvey, en el siglo XVII, se estaba metiendo nada más ni nada menos que con el corazón de los sentimientos. Hoy sus refutaciones y defensas, que duraron más de 20 años contra tirios y troyanos, constituyen un ejemplo histórico de la frecuente resistencia al descubrimiento científico.
cuyo ejemplo más evidente es hoy lo que está pasando con el COVID y la pandemia en el mundo. El proceso de creación de la ciencia se relaciona íntimamente con la lengua y la poesía. Nuevas formas de ver, nuevas formas de hablar, nuevas formas de hacer son áreas basadas en las pruebas y refutaciones como resultados provisorios que van cambiando a medida que se corrige el error o la teoría precedente. Hay debates, hay distintos descubrimientos que van marcando etapas, van marcando nuevas maneras de ver, de hablar y de hacer. Hay etapas en las que lo nuevo pasa a ser viejo y así sucesivamente, junto a las formas en que pensamos y representamos culturalmente nuestras ideas. En etapas tempranas, el corazón, como traté de ejemplificar, no significó lo que hoy, ni permitía tampoco soñar con que el 3 de diciembre de 1967, por ejemplo, en la ciudad de El Cabo, se realizará el primer trasplante de corazón por el equipo del cirujano Christian Barnard. Desde esta perspectiva, podemos entender por qué un físico como Niels Bohr y un poeta como Gonzalo Rojas afirmaron que estamos curados del lenguaje. Si no cambiaba el concepto, la forma en que veíamos y considerábamos al corazón humano, difícilmente Barnard podría haber hecho un trasplante. Y hoy se podrían salvar miles y miles de vidas, como se están salvando. Tal vez sea por la forma en que un científico y un poeta abordan su trabajo, pero lo cierto es que, aunque no lo parezca, hay muchos puntos en común acerca de cómo se aproximan a un problema o a un idea. Existe algo que los une en un punto del proceso creativo. Pero esta unión no resulta de una suma de elementos homogéneos, sino de una tensión de lenguaje que vemos desplegarse históricamente al mostrar sus diversas y plurales manifestaciones a lo largo de los siglos. Richard Dawkins, en su libro Destejiendo el arco iris, título que saca de un verso del gran poeta inglés Keats, va a decir algo o advertirnos algo sobre estos aspectos de la tensión del lenguaje, que vienen muy bien, porque vienen de un biólogo, vienen de un científico como Richard Dawkins. La ciencia, en lo mejor de sí misma, debe dejar sitio a la poesía, señalando analogías y metáforas útiles que estimulen la imaginación, conjuren en la mente imágenes y alusiones que vayan más allá de las necesidades de la comprensión directa. Hay muchos testimonios de buenos lectores de poesía como Dawkins, de científicos que han sentido la necesidad de escribir poesía como algo más que un pasatiempo o una diversión inocente. Pero muchas veces este uso literario e interpretativo de la ciencia también ha despertado debates sobre la propiedad y precisión con la que se aplican los conceptos científicos, y muy justificadamente. Ese es otro aspecto que permite reflexionar sobre los paradigmas científicos, así como la guerra de las dos culturas de Snow y las bromas serias de Sokal en su libro Las imposturas intelectuales. Las relaciones entre la poesía y la ciencia nunca han sido un simple intercambio, porque
Ambas son sistemas de representación del mundo con ambición de universalidad. A modo de resumen, imaginemos que ambas maneras de ver el mundo, de hablar el mundo y de hacer el mundo fueron inicialmente los modos contemplativos. Una etapa posterior los transformó en praxis. Es innegable que en la actualidad la ciencia, su imaginario colectivo y su confusión con lo tecnológico ha ido imponiendo modelos heurísticos y frecuentemente teleológicos, mientras que la poesía se confinó gradualmente desde fines del siglo XIX a un pequeño y olvidado estante de la Biblioteca Universal, perdiendo de esa manera el predicamento en el espacio social y cultural que hubo tenido hace muchísimos años. Me parece, tal vez, que Fernando Pessoa, ese gran poeta portugués, un poeta lleno de otros poetas, a través de su heterónimo Álvaro de Campo, intuyó mejor que nadie la cercanía de esta nueva concepción en uno de sus poemas. Dice: el binomio de Newton es tan hermoso como la Venus de Milo. Lo que hay es poca gente que se dé cuenta. No es solamente en la comunidad profesional de los investigadores y académicos donde habita esta idea, sino que excede sus fronteras y alcanza a la sociedad toda. Aunque no todos puedan alcanzar a darse cuenta, hay otra cosa que el poema de Pessoa, hay otra cosa en el poema de Pessoa que me hace pensar. Es esa relación comparativa entre el ideal clásico de lo bello, la Venus de Milo, y el ideal moderno, el binomio de Newton. Habrá quien se pregunte, porque no sabe qué cosa es el binomio de Newton, o de la misma manera habrá quienes nunca habrán visto ni siquiera una imagen de la Venus de Milo. El desconocimiento de ambos elementos no aminora para nada el efecto de la comparación, porque está equiparando la ciencia a los modelos estéticos clásicos. Por supuesto, que Pessoa confirma desde la poesía el elitismo que acompaña la plusvalía estética, pero reconozcamos una vez más que puede estar moral o políticamente equivocado, sin que eso borre la inquietante verdad que significa en el fondo. Alain Badiou recuerda que el problema no es que muy poca gente se da cuenta, sino que hay alguien que sí se da cuenta. Y esto es un desafío para la educación democrática y popular que no se puede seguir eludiendo. Como vemos, la cuestión posee multitud de aspectos, pero me interesa por ahora solo este aspecto, señalar esto, lo bello. Sea la Venus de Milo o el binomio de Newton, es algo más que un objeto. Me refiero que es un pensamiento que motiva a dar uno y otro paso hacia lo desconocido. Con esa emoción de estar
ante un descubrimiento nuevo que apenas podemos entender. El concepto de belleza puede adjudicarse tanto a la contemplación del lucero de la tarde como a la contemplación, a la complejísima idea pergeñada, concebida por la mente humana. Hablan de ella los cristales, las piedras, las estrellas, las plantas, los animales y sobre todo también, además, las teorías científicas. Muchos hombres de ciencia, ante las adversidades, sacan fuerzas de esa emoción estética frente a ecuaciones, teorías e hipótesis de una belleza difícil de alcanzar, en la que perciben cercano a ellos lo inefable. ¿No es esto lo que se preguntaba Stephen Hawking? ¿Qué es lo que da vida a las ecuaciones y crea un universo para que ellas lo describan? Muchas gracias.